La Iglesia Luterana San Pablo, de la Misión Luterana de Isleta, presenta su programa La Gran Comisión. Bienvenidos una vez más, como siempre, a este programa La Gran Comisión. Reciban un afectuoso saludo por parte de la congregación de Isleta Lutheran Church aquí en El Paso, Texas, a toda la gente que está viendo este canal, ya sea por la plataforma de la televisión o por las plataformas en internet. Bendiciones a todos y le pedimos al Señor que nos bendiga. Todos los programas que hace el canal 38 están con la finalidad de fortalecer espiritualmente a la población, al pueblo de Dios, y para que compartan con sus familiares y amigos la oportunidad de recibir un mensaje, ya sea un servicio, un sermón, un estudio, una adoración, un canto. Todo es para el Señor, todo es para el Señor. Gracias al Canal 38 por permitir que esto se lleve a cabo para la gloria del Señor. Muy bien, pues vamos a empezar con el tema de hoy. Le puse como título, uniéndose al Señor, uniéndose al Señor. Lo pongo así como una especie de decisión. Yo me uno al Señor, yo me quiero unir al Señor. Es una decisión, es una actitud de querer hacer algo. ¿Me explico? Ahorita vamos a revisar el contexto de por qué lo pongo así, en esa parte. Bien, pues vamos a el libro que vamos a estudiar el día de hoy es la primera carta de San Pablo a los Corintios, ¿sí? En el capítulo 6, versículos del 12 al 20. Corinto, como ya lo hemos hablado en otros programas anteriores, Corinto era una ciudad, era una ciudad griega, pero era una ciudad portuaria, era una ciudad con mucho cruce cultural, había muchas personas, es una zona comercial, pues, había mucha gente, era una zona cosmopolita de mucho cruce cultural, y en ese sentido, pues había gente de todo tipo, llegaban gente de todo tipo de personas con diferentes culturas, percepciones y Había una situación muy particular en esta zona griega. De hecho, en toda Grecia y en particular en este lugar había un templo dedicado al dios griego Apolo, ¿sí? Este dios griego era uno de las figuras más emblemáticas de toda la religión politeísta griega, pues, de muchos dioses. Bueno, en todo el cúmulo de dioses, el principal dios era Zeus, ¿sí? Pero abajo de Zeus, los hijos de Zeus, por cierto, estaba Apolo. Si no era el segundo, era el tercero más famoso, más todo. ¿Sí me explico? ¿Sí? Era lo más importante. De hecho, a Apolo se le atribuían muchas virtudes, ¿sí? Simplemente era designado como el dios de las artes, del arco, de la flecha. No sé qué tiene que ver el arte con la flecha y el arco, pero era también parte de eso. De hecho, en algunas figuras se le ve con un arco y una flecha. Curiosamente, era también dios decía de la muerte súbita. Es algo muy complejo, pero la muerte súbita es como un infarto. O sea, pues era dios de los infartos. O sea, está para no creerse, pero bueno. También era dios de las plagas y las enfermedades, pero al mismo tiempo era dios de la curación y del restablecimiento. Es decir, era un dios al que acudían los enfermos de algún padecimiento, ¿sí? Al mismo tiempo, y esta era la parte que corresponde a lo que vamos a estudiar ahorita, era un dios de la belleza, de la perfección estética, ¿sí? De la armonía, del cuerpo armónico, equilibrado, precioso, etcétera, etcétera. Y eso es lo que junto con Afrodita, que era la diosa del amor, pero sobre todo del erotismo, pues juntos estos hacían una parejita tremenda. Ya lo habíamos revisado antes cuando veíamos la carta de San Pablo a los tesalonicenses. Tesalónica era una ciudad también griega que también tenía como parte importante a Apolo y a Afrodita.
En la ciudad de Corinto había un templo muy grande dedicado específicamente a Apolo. O sea, tenemos en cuenta entonces que la mentalidad del pueblo de Corinto, ¿sí?, era muy dada a este tipo de cosas. Fíjense, hay un dato muy curioso de este Apolo. Él era el dios encargado de iniciar a los jóvenes en el mundo adulto. Ya con eso tenemos. ¿En qué puedes iniciar a un joven en el mundo adulto? Pues en el sexo, por supuesto. ¿Sí? Bueno, fuera que fuera la responsabilidad y el trabajo, no. Es el Dios de la belleza. Pues, ¿dónde le vas a enseñar? Aquí no es Dios del trabajo, no. Dios de la belleza y de esto. Pues claro que era iniciar a los jóvenes en la parte de la sexualidad. ¿Sí? Entonces, pues, nomás pónganse a pensar el tipo de mentalidad que existía en la mente griega, ¿sí?, en estas ciudades tan específicas de la mente, de la parte. Miren, por decir, en Hispanoamérica tenemos 2 países muy específicos, muy claros, le llamamos semilleros del fútbol: Argentina y Brasil. Muchos jugadores argentinos y brasileños están jugando fútbol en todas las partes del mundo. Podríamos decir que Argentina y Brasil, por decirlo de esa manera, ¿sí?, son los que más jugadores promueven al mundo. Por lo tanto, yo nunca he ido a Argentina o Brasil, pero me imagino que debe haber muchas escuelas de fútbol, por supuesto, muchísimas escuelas de fútbol, ¿sí? Un saludo afectuoso a la comunidad argentina, por supuesto, por ser actualmente los campeones mundiales del fútbol, por supuesto. Y los brasileños son excelentes jugadores también. De hecho, hay muchos jugadores excelentes y muchos equipos excelentes, atletas que compiten. El deporte es muy bonito también, no vamos a negarlo. Bueno, entonces, en este sentido, el pasaje que está aquí en Corintio, 1 de Corintios, está muy, muy relacionado a la cuestión sexual, ¿sí? Muchas personas que leen la Biblia así nomás por encimita, piensan que Dios está en contra de la sexualidad, porque lo pone como uno de los pecados. De hecho, hay un grave error al pensar que el pecado original está relacionado con el sexo. No está relacionado con el sexo, ¿sí? Está relacionado con la desobediencia del ser humano hacia Dios y la actitud de querer ser su propio Dios. Ese es el pecado original, ¿sí? No de que Eva se comió una fruta, que siempre le ponen que es una manzana y que por eso el deseo sexual. No, eso es otra cosa. El deseo sexual y todo eso es parte de nuestro equipo que nos dio el Señor. ¿Tampoco creen que podemos disfrutar un acto sexual nada más porque somos pecadores? No, pues venimos instruidos, nuestro cuerpo funciona así, es parte biológica de nuestro cuerpo, fuimos diseñados así. El hecho que tú puedas tener una relación sentimental y en la parte física con tu pareja es parte de tu equipo natural. O sea, eso no es ninguna cosa. Dios nos lo dio, o sea, no vamos a negarlo, Dios te lo dio, Dios te lo permitió, o sea, no vamos a ponerlo. Lo que sí es que vamos a leer las cosas que son lo que va aclarando, lo que va dando el caminito. Entonces, tenemos que entender, antes de empezar a leer, que aquí en Corinto había un libertinaje tremendo, había una facilidad y una situación sexualizada que se desbordaba. San Pablo, al ser una persona muy preparada, como dijimos la vez pasada, entraba en esta situación porque él estaba viendo cómo funcionaban y él escribía, él les mandó la carta porque hablaba con ellos de acuerdo a cómo ellos eran en la cultura. Por eso es que cada carta, la carta a los Gálatas, la carta a los Corintios, la carta a los Efesios, o sea, cada carta tiene una particularidad de la población. Por eso es importante leer el contexto de la población, porque si no tú te agarras leyendo así y tú dices que es para todos igual. No, espérame. No. Al momento de escribirse no era para todos igual. Cada uno tiene su determinación específica. Ahora como cristianos nosotros podemos agarrar la enseñanza
de manera globalizada, pero hay que entender que a algunos les puntualiza más una cosa y a algunos les puntualiza más otra, porque la característica específica de esa población en ese momento era diferente a la otra. O sea, no podemos agarrarlo todo así parejo, no, tenemos que ser inteligentes para leerlo también. Dice, capítulo 6, versículo 12, dice, todo me está permitido, pero no todo me conviene. Fíjense, aquí es una, de veras, yo que me ha gustado leer en algún momento algunas cosas de la lógica, el razonamiento y la filosofía griega, de Platón, Sócrates, Platón y Aristóteles como principales personas. Aquí les está dando un silogismo racional, San Pablo. Todo me está permitido, pero no todo me conviene. O sea, sacas una conclusión derivada de un silogismo, etc. Es San Pablo era una chulada en ese sentido. Tenía una capacidad tremenda. Dice, todo me está permitido, pero no permitiré que nada me domine. O sea, parece un simple texto, pero San Pablo le está dando, como dice, con su propio lenguaje, les está diciendo a los corintios su forma de procesar la información, ¿sí? Hagan de cuenta que estoy hablando con alguien que es un futbolista profesional y que se dedica al fútbol y que comete un error y que le digo, pues amigo, pues en esta ocasión pues no metiste gol, ni modo, ya será en la próxima. Pero no estábamos hablando de fútbol, estábamos hablando de que intentó hacer algo, intentó invertir un dinero y no funcionó. Y yo le digo a él, que él maneja el fútbol, le digo, oye, pues intentaste meter un gol, pero no salió. O sea, él relaciona el concepto y dice, no, pues es cierto, no siempre voy a meter gol. San Pablo está hablándoles con conceptos, con racionamiento muy claro para una mente tan clara y tan lógica y racional como eran los griegos de aquel tiempo. Y no digo que no lo sigan siendo, pero en aquel tiempo estaba muy claro. Tenían mucha influencia del pensamiento y la lógica griega. Dice, no, todo me está permitido, pero no todo me conviene. Todo me está permitido, pero no permitiré que nada me domine. Hasta parece una frase de canción. Y luego sigue haciendo silogismos así de lógica. Los alimentos son para el estómago y el estómago es para los alimentos. Pero Dios destruirá tanto al uno como a los otros, ¿sí? El cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Aquí está haciendo una comparación. Fíjense, Jesús siempre hablaba en parábolas para que la gente entendiera. Si la gente estaba en la zona del área de Galilea, donde estaba el mar, hablaba de pescados. Si la gente estaba en zonas agrícolas, hablaba de siembra. ¿Sí? O sea, hablaba de acuerdo a la gente que estaba ahí para que entendieran perfectamente. Entonces, aquí San Pablo le está diciendo, empieza con un silogismo de todo está permitido, pero todo me conviene, y luego pasa a un ejemplo del estómago, de que yo puedo comer y no puedo comer, y luego termina y remata con que el cuerpo, tu cuerpo, no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor. O sea, que tu cuerpo es para el Señor. Es algo, ahorita vamos a terminar estas formas racionales. Vamos a hacer una pequeña pausa para el video y regresamos. Regresando con nuestro pasaje, San Pablo le está diciendo, lo está haciendo que vayan entendiendo el concepto, ¿sí? ¿Por qué? Porque la población de Corinto estaba muy sexualizada, pues es la verdad, ¿sí? Si el dios preferido de ahí, el templo principal dedicado a Apolo, era un dios de la belleza y que hacía que los chicos entraran en la edad adulta, pues estamos hablando de sexo, básicamente. ¿Sí me explico? No vamos a negarlo, estamos hablando de eso, ¿sí? Entonces, no es que el sexo sea malo, pero hay cosas que hay que entenderlas. Dice, el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, dice, para la inmoralidad sexual. No que diga que el cuerpo no es para el sexo. O sea, la inmoralidad sexual es salirte de la línea, digamos, normal o adecuada o correcta, salirte de ahí, ¿sí? Dice, la inmoralidad sexual, el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor. El cuerpo es para el Señor y el Señor es para el cuerpo. O sea, Dios nos hizo a su imagen y semejanza y nos dio una constitución física muy superior a todo el resto de la creación, ¿sí? Ni siquiera los grandes animales
registrados en la historia como los dinosaurios, esos fósiles que han encontrado, ni siquiera ellos tenían el cerebro con la capacidad que tenemos nosotros los humanos, ¿sí? O sea, nosotros los humanos somos hechos a imagen y semejanza de Dios y somos lo especial para el Señor, porque somos hechos a su imagen y semejanza. Un perrito, un animalito, ¿sí? Es más, lo más fácil que hemos visto son los perritos. Así, acá en Hispanoamérica hay muchos perros sueltos, ¿sí? Y cuando una perrita hembra está en celo, se le llama, cualquier perrito compite por tener un acto de cópula, se le llama, un acto sexual, finalmente, con la perrita, ¿sí? Por sus instintos se activan y la perrita recibe a quien ella, a quien alcance el espacio, ¿no? Entonces, la perrita puede tener perritos con muchos perros sin ningún problema, o sea, pero ¿por qué ellos sí no hay ningún problema? Porque ellos no están hechos a la imagen y semejanza de Dios. Ellos son criaturas del Señor, pero están en otro nivel. A nosotros nos dotó de otra cosa. Nosotros somos para el Señor, nosotros somos hechos a su imagen. No se nos olvide eso, ¿sí? Dice, así como Dios levantó al Señor, también nos levantará a nosotros con su poder. Dice, ¿acaso no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? O sea, nosotros, los seres humanos, somos miembros de Cristo, somos miembros de la esencia de Dios. Somos humanos que somos salvados por Cristo, que vino Cristo a morir por nosotros, a pagar por nosotros. Nosotros somos comprados por una sangre. Dice, ¿no saben ustedes que sus cuerpos son miembros de Cristo? O sea, a lo mejor cuando estábamos sin el conocimiento de Dios, pues no nos importaba, podíamos andar haciendo lo que quisiéramos, ¿sí? Estaba mal, pero no teníamos conciencia, no sabíamos. Pero ahora que tenemos conciencia, porque hay que ajustar, San Pablo le está escribiendo a los corintios que ya habían recibido el mensaje inicialmente de él, de los viajes que había hecho. O sea, ya eran gente que conocía el asunto, ¿sí? Y era gente que ya estaba practicando el evangelio, pero que todavía seguía bajo la influencia, pues, de la cultura local. O sea, que no se le hacía malo decir, bueno, pues se me antojó irme con aquella persona, pues déjame ir. O sea, no se les hacía malo porque era parte de su cultura, ¿sí? No había ninguna situación. De hecho, por decir, aquí en Estados Unidos, después de la guerra civil norteamericana en los años 60 del siglo XIX, mucha gente se acostumbró a traer armas. Por eso es que había mucho forajido, porque ya la gente que había terminado la guerra y que se quedó con sus armas, pues andaban asaltando y robando, pues tenían armas, todos estaban acostumbrados, ya habían matado gente, así que no era mucho problema andar matando. Y tenían la inercia de seguir haciendo delincuencia porque traían armas y les gustaba, ya les había gustado andar haciendo eso, tenían la inercia de eso, ¿sí? Entonces, es difícil quitarse la inercia de la cultura, ¿sí? Porque vivimos en una cultura. La gente que estaba en Corinto estaba aprendiendo el evangelio, pero tenía una inercia cultural que todavía le seguía diciendo, pues puedo irme a acostar con este, puedo ir con la otra, o sea, no había problema. Por eso San Pablo le está diciendo, por inspiración de Dios, claro está, dice que tienen ustedes que entender que sus cuerpos son miembros de Cristo. El que están ustedes estudiando, ustedes pertenecen a Cristo. Dice, ¿voy entonces a tomar los miembros de Cristo para hacerlos miembros de una prostituta? De ninguna manera. Volvemos a los silogismos de Pablo. O sea, a ver, te estás haciendo esto, ¿sí? Vamos a pensar, estás sirviendo agua aquí para tomar. Este es un vaso. Una vez que está aquí el vaso, ¿te lo vas a tomar o lo vas a tirar? Porque si lo tiras, entonces ¿para qué lo servías? O sea, es un razonamiento lógico. Si yo tengo aquí un envase y voy a llenar el vaso y luego agarro el vaso y lo tiro al piso, digo, entonces ¿para qué? Mejor el vaso de acá, tíralo directamente al piso, pues ¿para qué lo pones aquí? O sea, usa la lógica. Te le estoy diciendo, si tu cuerpo es de Cristo, ¿cómo vas a unir tu cuerpo a una prostituta? ¿Sí? Fíjense las broncas que había en Corinto en esta época del siglo I. O sea, probablemente, quiero pensar, estoy imaginando, que para muchas personas que estaban entendiendo el mensaje cristiano de que Cristo vino a morir, sí, como que sí lo entendían, pero ellos seguían practicando, metiéndose con prostitutas. Vamos a pensarlo, ¿sí? No estoy seguro de lo que hacían, pero aquí nos dice que, al menos San Pablo lo está haciendo razonar con eso. ¿Cómo puedes andar haciendo eso? Dice, de ninguna manera, dice. ¿Acaso no saben que el que se une con una prostituta se hace un solo cuerpo con ella?
la Escritura dice, los dos serán un solo ser. Aquí hay una crítica muy severa en esta parte. Es que la parte sexual es muy criticada, ¿sí? Obviamente, ante la ciencia al día actual, sabemos perfectamente que un contacto sexual puede haber transmisión de enfermedad de transmisión sexual, por supuesto, de fluidos, etcétera, desde enfermedades sencillas hasta complejas, el SIDA y esas cosas. Bueno, algunos dicen, bueno, es que puedo evitar ese tipo de contacto si yo me pongo un preservativo y yo puedo hacer la conducta sexual protegido con un plástico, ¿sí? Y aunque la lógica dice, pues sí, estás evitando la transfusión de enfermedades de alguna manera en un porcentaje alto, pero San Pablo no está refiriéndose a enfermedades de transmisión sexual solamente. O sea, no está hablando de que si tú te metes con otra persona va a haber una toxicidad biológica en tu cuerpo. No solamente está hablando de eso, sino está hablando de la toxicidad espiritual, ¿sí? De que si tú en realidad estás amando a una persona y te pones a amar a otra, pues tu corazón va a estar confundido, así de simple, ¿sí? No va a poder ser posible para ti discernir. Ahora, tomando en cuenta la conducta sexual como tal, ¿sí? Hay claridad en esto, ¿sí? Cuando una persona entra en la parte de la excitación sexual, ¿sí? ¿Sí? Su cuerpo empieza a asumir mayor tensión y compromiso. De ahí que las personas dejen de razonar y actúen más instintivamente, ¿sí? Cuando la persona ya adquirió digamos, la temperatura de la energía sexual, deja de pensar y actúa, ¿sí? Por eso es que muchas veces el sexo le decimos apasionado, por decirlo así, te gana la pasión, ¿sí? Eso es parte de la naturaleza humana también, pero aquí lo que dice pero el que se une al Señor es un espíritu con Él, o sea, tienes que estar unido con el Señor para que tus apasionamientos no más que no te ganen, sino que sean bien dirigidos. Dice, huyan de la inmoralidad sexual, ¿sí? No que huyan del sexo. El sexo es parte de tu dotación, nomás que tiene su línea, tiene su dirección. Dice, huye de la inmoralidad. La inmoralidad es lo que está afuera de la línea, ¿sí? Esa es la inmoralidad sexual. No quiere decir que si tú estás casado y tienes a tu esposa, a tu esposo, que tengas que estar así todo temeroso. No. Es una unión, dice aquí, los dos serán un solo ser, etcétera, etcétera. O sea, Dios no está en contra del sexo, está en contra de la inmoralidad. O sea, que hagas tú lo que tú quieras. Dice, huyan de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que el hombre cometa ocurre fuera del cuerpo, pero el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo, que es lo que estaba diciendo. Dice, ¿acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes y que recibieron de parte de Dios y que ustedes no son dueños de sí mismos? Fíjense, aquí le está diciendo San Pablo. O sea, desde el momento en que ustedes están entendiendo el Evangelio y está entrando Dios a tu mente, corazón y cuerpo, ¿sí? Ya no te perteneces tú a mismo, ahora le perteneces a Dios. Sigue diciendo, ustedes han sido comprados, el precio de ustedes ya ha sido pagado. Por lo tanto, den gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. La humanidad nace, se desarrolla como parte del amor de Dios. Dios nos hace a su creación como su amor, ¿sí? Nos permite vivir, Adán y Eva, estamos hablando, pero luego Adán y Eva dicen, yo no quiero pertenecer a Dios, yo quiero ser mi propio Dios, y se separan, ¿sí? Cristo, con su obra redentora, nos vuelve a acercar a Dios y paga el precio de esa desobediencia. Cuando nosotros entendemos el mensaje del Evangelio, cuando nosotros entendemos la Escritura y aceptamos en nuestro corazón que Dios tiene un plan para nosotros y que Cristo vino a morir por mí y mi corazón late y se siente a gusto porque se siente redimido por Dios, entonces ya volvemos a pertenecer a Dios otra vez. Ahora ya no hago lo que yo quiera, ahora mi corazón, mi mente, mi alma está guiada, está estructurada hacia el Evangelio y hacia las cosas de Dios. Dice, entonces, si ya estás así, ¿para qué te sales? ¿Para qué te sales? ¿Te das cuenta que estamos en la fila
en una fila para entrar a una cosa comercial, ¿sí? Y ya vas avanzando, tienes una hora ahí avanzando, ¿sí? Y de repente te sales y regresas, ya no está a tu lugar. O sea, si no, usted no sé, vuelves a formar. O sea, ¿para qué te sales? Si ya vas aquí, dice, ¿para qué te sales? Fuimos comprados por la sangre de Cristo. ¿Para qué te sales tú? ¿Sí? En este caso, tenemos que unirnos al Señor. Entre más unidos al Señor estemos, más pertenencia vamos a tener y más fortaleza. Sé perfectamente que es difícil contrarrestar aspectos, dice, pero tienes que tener estrategias de evasión. Júntate con el Señor, únete al Señor y tu vida va a marcar el rumbo correcto. Amén.